¿El cerebro con el que nacemos nos tiene totalmente predeterminados? ¿Es posible trabajar individualmente, de forma consciente, incluso para cambiar tu personalidad, si tú sabes que eres, pues no lo sé, una persona muy tímida y te gustaría ser más extrovertida, o si eres pesimista y quieres ser más optimista? ¿Es posible trabajar a ese respecto? Pues mira, eso es muy bonito, porque yo creo que hay que reconocer esa complejidad, hay que reconocer la dificultad. Yo creo que hace daño tratarlo desde un punto de vista superficial y con excesivo optimismo en ese sentido, pero también hay que reconocer que lo podemos hacer y que el cerebro es mucho más agradecido de lo que pensamos. Por ejemplo, se ha visto que cuando empezamos a meditar, a los 5 días ya empieza a haber cambios en nuestro cerebro. O sea, que es difícil, pero a la vez es muy agradecido. Ramón y Cajal, que como decíamos, pues es uno de los, o el padre de la neurociencia, me atrevería a decir yo como homenaje a él, pues no solo descubrió cómo es la arquitectura neuronal, sino que él también descubrió algo, ¿no?, que se llama plasticidad cerebral. Hay una frase de él que me parece que sintetiza muy bien lo que él quería expresar. Él dijo: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. En la neurociencia nosotros estudiamos sobre todo cómo es la arcilla de la que está hecha el cerebro, cuáles son sus hábitos, cómo funciona, cómo se transmite la electricidad, cuáles son sus mecanismos. Nuestro cerebro tiene una actividad que es espontánea, ¿no? Y nosotros medimos eso y se llama así la actividad espontánea del cerebro. Eso dota a nuestra mente, o nuestras experiencias, nuestros estados mentales, de una capacidad que es involuntaria, que es espontánea. Las cosas surgen muchas veces sin que nosotros lo queramos de forma voluntaria. Pero por otra parte, hoy en día también se está tratando lo que es el escultor. Es esa capacidad que tenemos voluntariamente, con nuestra intención, nuestro propósito, como dice pues, Fuster, que es otro de nuestros grandes neurocientíficos, como con el propósito, con la intención, nosotros podemos esculpir, podemos cambiar nuestro cerebro. O sea, que es un juego al final siempre entre la arcilla y el escultor. Entonces, una de las preguntas, ¿no?, que siempre se hace y que se estudia ahora desde el punto de vista académico es, vale, entonces en ese juego, en ese combate o en ese baile entre la arcilla y el escultor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las principales propiedades que tiene la arcilla es los hábitos. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es muy difícil sacarle luego de allí. ¿Por qué? Porque de entre todas las opciones que tiene, siempre va a coger aquella a la que está más acostumbrado. Entonces, de todo el abanico de posibilidades que tiene el cerebro, dice, ¿cuál elijo yo? Pues elige aquel abanico, aquella opción que sea más fuerte en el cerebro, es decir, que más veces haya sido utilizada. Los griegos siempre decían, ¿no?, yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Y es un poco lo que pasa en el cerebro. Entonces, una de las grandes preguntas, me parece, dentro del campo de la neurociencia, y aquí pues lo lidera principalmente la Universidad de Cambridge, es, vale, el cerebro está habituado a hacer esto, ¿no? Y yo sé que esto, por ejemplo, es perjudicial para mí. Hay un hábito que es perjudicial para mí. Entonces, muchas veces nos centramos en decir, esto no lo tengo que hacer. Pero mientras tú no le digas al cerebro cómo lo tendría que hacer, va a seguir haciéndolo. Es decir, negarle hacerlo de una forma no le da opciones. Intentar inhibir un comportamiento lo refuerza. Esto es impresionante, ¿no? Esto demostró una vez en un estudio que me parece fabuloso. Intenta no hacer, no hagas esto, no pienses, venga, no pienses. Y el cerebro fijándolo. Nuestro cerebro no sabe olvidar. Todos nosotros sabemos cómo aprender, ¿verdad? Hemos estudiado, pues vale, repito una y otra vez 1000 veces y me quedo con ello. Sabemos cómo recordar. Ahora, ¿cómo nos olvidamos? Tú imagínate, por ejemplo, ¿no?, que yo te conozco y te llamas Nerea. Vale, se llama Nerea, se llama Nerea, Nerea, me lo he repetido 3 o 4 veces y me quedo. Y ya, yo trabajo contigo diariamente, imagínate, ya sé que te llamas Nerea y entonces ¡pum!, va a salir instantáneamente. Y llegas un día y dices, no, ya no me llamo Nerea, ahora me llamo Blanca. Y entonces coge y entonces mi cerebro, cada vez que te vea, al principio, ¿qué va a hacer? Llamarte Nerea. ¿Por qué? Porque ese es el circuito más fuerte. Entonces, nuestro cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Entonces, cada vez que mi cerebro, yo te vea y diga, se llama Nerea, yo conscientemente, con la intención, con el propósito, digo, no, se llama Blanca. Y entonces, no, se llama Nerea, 1000 veces, 1000 veces. Al cabo de 2 o 3 semanas, ya el circuito neuronal de Nerea y el circuito neuronal de Blanca pesan igual para el cerebro. Entonces hay una competencia. Y entonces, ¿quién desequilibra la balanza hacia un hábito o hacia otro? La intención, el propósito.
Y eso es el control voluntario. Pero para eso, fíjate, yo me tengo que observar a mí. Observo que me ha salido decir Nerea. Lo observo, me doy cuenta y voluntariamente, con mi intención, apoyo el otro. Cuando el circuito de Blanca pese más que el de Nerea, el cerebro, que es muy bonito, sustituye y este se va. Entonces yo ya no me acordaré de que te llamas Nerea. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un hábito automático frente a otro? Sustituirlo. Pero para sustituirlo, ¿qué tengo que hacer? Pues tener el propósito, tener esa intención. Eso es lo que nos dice la literatura. Uno de los estudios que a mí me parece que es más interesante, más bonito, que hizo la Universidad de Inglaterra junto a Washington, es el que demostraba, se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente, ¿usted es generoso o de por sí es altruista? Pues no mucho, ¿no? Decía la mayoría de la gente. Entonces, como no soy generoso, pues como no soy así, pues ya está, yo soy así y ya está, ¿no? Entonces hice un experimento. Bueno, pues vamos a intentar que durante este mes, concédanos un mes donde usted voluntariamente va a elegir ser generoso. Entonces vamos a ver si algo cambia. Entonces, ¿usted cree que va a cambiar? No, porque yo no lo soy, ¿no? Lo que decía la mayoría. Entonces lo que se vio es que hasta el optimismo y la generosidad era algo que se podía cultivar. A mí me gusta mucho la palabra cultivar. ¿Por qué? Porque cultivar no significa generar. Cultivar significa que tú siembras. Hay veces que no va a nacer algo, porque no todo yo creo que depende de nosotros. Pero yo creo que cultivándolo es muy probable que nosotros lo tengamos. Entonces se vio que el optimismo se podía cultivar, que la generosidad se podía cultivar, que las personas que habían elegido voluntariamente ser más generosas durante ese tiempo habían tenido cambios en su cerebro, en ciertas zonas, que correlacionaban con una mejora en su nivel de bienestar. Se sentían más felices. Las personas que habían fomentado el optimismo, pues también habían tenido cambios en una estructura del cerebro, que es la corteza orbitofrontal, que es como la que está por encima de la cuenca de los ojos, que es una zona clave para protegernos de estados de ansiedad. Yo reconozco que hay una sensación que tengo con mucha frecuencia, que es como pues la sensación de no poder parar, de que tienes 1000 cosas en la cabeza a la vez, vas con 200 temas en paralelo y al final llegas a un punto en el que no te concentras en ninguno. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estás así? Pues muchas veces nos metemos en muchas más cosas de las que podemos, ¿no? Cuando, pues no sé si te pasa a ti, que a veces me quejo, qué cansada estoy, es que no puedo más, ¿no? Y entonces digo, claro, pero es que acepto muchos más retos, ¿no? De los que a lo mejor podría, ¿no? Y me gusta a mí una frase, creo que era de Hipócrates, ¿no? Que decía, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma. Yo creo que muchas veces no queremos renunciar a muchas cosas y el precio que pagamos es un cansancio inmenso y a veces pues no siempre la mejor expresión emocional ante quienes nos rodean. Pero por otra parte es verdad, ¿no? Que hoy en día todo va muy rápido, pues que tenemos mucho trabajo y que están los niños, que las distancias en las ciudades son muy largas, es decir, que tenemos pues mucho trabajo y muchas tareas a lo largo del día y es normal que estemos cansados. Una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y estresan más es estar haciendo una cosa y pensando, tengo que hacer 5000 más, ¿no? Que esto pues yo creo que nos pasa. Estás aquí, pero estoy pensando, y ahora tengo aquí no sé qué, no he contestado, tal. Es decir, que estás en un sitio, pero estás en otro. Hay un estudio que se publicó en el año 2012, que hizo en la Universidad de Harvard, muy interesante, que mostraba, fíjate, que el 47% del tiempo que estamos despiertos, o sea, prácticamente la mitad del día, estamos haciendo una cosa y nuestra mente en otro lado. Harvard llamó a este trabajo una mente divagante es una mente infeliz. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron es que cuando estamos haciendo una cosa, pero lo estamos haciendo, pero mi mente está en otro lado, aquello que era pues, un poco desagradable, es algo que no nos gusta o es algo que es incómodo, si lo estamos haciendo y nuestra mente está de aquí y de allá pensando en 5000 cosas, es decir, por ahí divagando, por ahí, pues aquello se vuelve un poco más desagradable. Si lo que estamos haciendo en principio era ni fu ni fa, ni agradable ni desagradable, pero yo lo estoy haciendo y mi mente está en otro lado, se vuelve un poco más desagradable. Y si estábamos haciendo algo que en principio era agradable, pero mi mente está divagando de un lado para otro, se transforma en algo menos agradable. Es decir, que al final la mejor versión era, hagas lo que hagas, hazlo, ¿no? Y eso, pues ¿a qué nos traía? Pues algo que hemos dicho a lo largo de toda la historia, ¿no? Al volver al presente.
Es decir, no hay que estar las 24 horas y es verdad que esa capacidad de anticiparnos, de predecirnos, ayuda mucho. Pero lo que sí dicen los estudios es que hay que reducir un poquito más. No podemos estar la mitad del día estando haciendo una cosa y nuestra mente en otra. Hay que pasar más tiempo haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que a mí me pareció que era muy sorprendente y es verdad que fue muy revolucionario. Se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor, no había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, dice, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable. El experimento se repitió hasta 5 veces, se hizo pues llevando a la gente a su casa porque a lo mejor el laboratorio imponía mucho. Y por ejemplo, cuando se hizo el experimento en las casas de la gente, un 30% reconoció que se había escondido el móvil. Es decir, que lo que decía el estudio, que es algo que hemos leído en toda la literatura, a lo largo de toda la historia, es que no sabemos estar con nosotros mismos, que no sabemos controlar nuestra propia mente, que el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Pero si no sabemos que eso es complejo y si no sabemos que realmente nos supone un beneficio aprender a estar con nosotros mismos y aprender a gestionar nuestra mente, pues eso pues nos lleva siempre a ese combate eterno. Y eso es lo que se entrena mucho, por ejemplo, cuando practicamos la atención plena. Voy a practicar voluntariamente a estar más atento, a estar haciendo lo que esté haciendo. Y eso, pues según lo que nos dicen los estudios, se traduce en mayor bienestar, sobre todo.